humanidad, caminamos hacia ti. Nos anima tu presencia, queremos seguir. Aprendiendo de tu palabra, solo ella es la verdad. En la iglesia con María, con amor filial. Redescubrir el camino abierto por Jesús. Redescubrir que su ejemplo nos llama a seguir. Redescubrir para vivir la fe. Hay que volver continuamente a la oración para encontrarse a sí mismo, encontrar a Dios y para darse cuenta sin pasión si en verdad caminamos en el camino divino. Es una frase pronunciada por San Alberto Hurtado, un santo al que podríamos llamar contemporáneo y que con esta frase nos ilustra el tema que trataremos hoy en este nuevo programa de Redescubrir, al cual les damos la más cordial bienvenida. Gracias siempre por acompañarnos en nuestro programa, gracias por verlo, gracias por compartirlo. Y precisamente el tema de la oración, que es el tema del que vamos a hablar hoy en nuestro programa, orar por los vivos y por los difuntos, es un tema que a todos nos toca, que a todos nos corresponde, porque indiscriminadamente... No, perdón. ¿Va a cortar? No. ¿A dónde sigo? Aquí estaba, aquí, ¿cierto? Va. Porque es un tema que a todos nos toca. Pues indistintamente todos buscamos esa conexión desde lo espiritual, con esa divinidad en la cual creemos. Y en nuestro caso lo hacemos con Dios. Y la oración es la experiencia del encuentro. Si nos colocamos a buscar, encontramos muchas definiciones de la oración. Podemos encontrar algunas desde el pensamiento de algunos santos, podemos encontrar algunas desde el pensamiento de teólogos de la iglesia, desde el pensamiento de predicadores, desde personas que se dedican a hacer reflexión de la vida y a escribir libros. Pero yo creo que la definición más bella, o me parece a mí que la definición más bella, la dio Jesús en el Evangelio. Cuando dice: si vas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo escondido. El mismo Jesús en el Evangelio nos invita, nos lleva a vivir esa experiencia de la oración desde esa intimidad profunda. No es raro en el Evangelio escuchar que Jesús pasó toda la noche en oración. No es raro escuchar que Jesús se dedicó a orar durante largos ratos y lo volvían a ver a la madrugada, con ese signo tan especial de la montaña, el lugar de la oración. Y entonces, en esta experiencia de la oración, vamos hoy a dedicarnos a nuestro programa. Por eso vamos a comenzar redescubriendo nuestra fe. Allí nos va a acompañar el Padre Milagros Ortiz y él nos va a hablar precisamente de esta experiencia de la oración y cómo se convierte en una obra de misericordia cuando yo soy capaz de ofrecer mi oración por los vivos y por los difuntos. Vamos a redescubriendo nuestra fe. Estamos acá en este programa tan especial, redescubriendo nuestra fe. Vamos a mirar hoy esta hora de misericordia para que la recordemos, orar por los vivos y por los difuntos. Todos sabemos que las obras de misericordia nos acercan a Dios. Son obras, es decir, no son cosas superfluas, cosas pasajeras, sino que son obras. Muchos de nosotros sabemos que queremos, anhelamos muchas realidades y se quedan en el pensamiento, se quedan en el deseo, pero Dios nos invita principalmente a las obras, a obrar cuando amamos, a obrar cuando queremos, a obrar cuando tenemos una meta, cuando tenemos una ilusión,
hay que empezar las realidades, hay que empezar lo que queremos, porque si uno no empieza, no vamos a terminar. También, ante esta realidad, sabemos que Dios nos invita a obrar siempre. Las obras son las que hablan por nosotros. Y cuando nos dice que debemos de orar por los vivos y por los difuntos, sabemos que nuestra realidad de orar los unos por los otros se convierte en esa encarnación que nosotros debemos de hacer por los demás. Oramos por los enfermos, oramos por los tristes, por los afligidos, por las diversas necesidades que tenemos todos. Ante esto, la oración se convierte en algo comunitario, en algo personal, en algo íntimo, porque yo me acerco al dolor, al sufrimiento de la otra persona. Saber que con esta oración nosotros nos hacemos más humildes, nos hacemos más humanos y tomamos la misma realidad que nuestro Señor Jesucristo siempre ha tomado y sigue tomando. Sentir el dolor, sentir el sufrimiento de nosotros que somos sus hermanos, que somos los hijos de Dios. Cuando nosotros nos piden también orar por los difuntos, sabemos que hay muchas formas. Está la oración personal, la novena a los difuntos, está la Santa Eucaristía, que es el centro y el culmen de nuestra fe. Orar por los vivos y por los difuntos en la Santa Eucaristía se convierte en engendrarnos en ese misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual nos eleva a todos a aspirar el reino de los cielos. Nos dice también además que la oración nos acerca a las personas por las que oramos, crea comunión. Por eso siempre nuestra oración debe de ser de fe, de amor, de alegría y de mucha confianza en Dios, que todo lo puede. Si estamos desanimados, si estamos tristes y afligidos, oremos, encomendémonos a Dios y, cómo no, olvidar también a nuestros seres queridos que han partido de esta vida terrenal a la celestial. Eso crea comunión, saber que no los olvidamos, que siempre están con nosotros y que ellos desde el reino de los cielos interceda por nosotros, que seguimos caminando y buscando la salvación, que las oraciones, tanto personales como familiares y comunitarias, como lo es la Santa Eucaristía, nos haga cada día más santos, nos haga cada día más buenos y que lo que oramos nosotros lo obremos, porque no ganamos con orar y no obrar. Lo que nos dice una frase, hay que tener coherencia entre fe y vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos santifique y que cada día busquemos la gracia y la voluntad de Dios en nuestro buen obrar. Amén. Amén, Padre. Gracias por compartirnos esta bella catequesis de Redescubriendo Nuestra Fe. Y es que, ciertamente, la oración es una acción que no nos pide mucho, que no nos implica mucho. De hecho, podríamos pensar incluso que la oración, entre más sencilla, entre, digamos, más profunda, más del corazón, más grande es. No se trata aquí de palabras muy elocuentes, ni de cosas muy elevadas, ni de términos que ni siquiera nosotros terminamos de comprender. Se trata del corazón. Miren, orar se trata del corazón. Y cuando yo soy capaz de abrir el corazón a la experiencia del Señor, cuando yo soy capaz de acercarme a Él en esa relación profunda desde la oración, entonces entiendo que la oración no es como una acción separada de la vida. No es que yo vivo en unas situaciones, vivo unas cosas y en el momento de orar como que hago un corte para entrar en este ambiente de oración. No, la experiencia de la oración es la experiencia del todo. Entonces yo, con todo lo que soy, tengo, pienso, deseo, necesito, me acerco a orar. Voy ante la presencia del Señor y le presento todo ello. Y esa experiencia de la oración se enmarca precisamente en el campo de lo espiritual, de lo que es trascendente.
Vamos ahora a Obras son Amores y allí escucharemos a doña Gloria Calderón. Ella nos va a dar testimonio desde su experiencia de la oración y con una característica que yo creo que es muy importante, y es la perseverancia en la oración. Mi nombre es Gloria Calderón. Hoy quiero compartirles un poco sobre la misericordia de Jesús, que de hecho es una devoción muy bonita, porque las personas que, cierto, tenemos, porque yo de hecho ya he aprendido a tener esta devoción. La misericordia son las promesas que Jesús nos hizo en el último momento de su muerte, cuando Él estaba en la cruz. Entonces, a través de la Santa Faustina Kowalska, Él nos dejó unas promesas muy bonitas que son, cierto, todo lo que nosotros podemos, digamos, obtener a través de esta devoción. Entonces Jesús son unas palabras muy bonitas, porque Él nos dejó dicho que si en ese momento, o mejor dicho, en la hora de la misericordia, nosotros le podemos pedir lo que sea y Él todo nos lo va a conceder si lo hacemos en memoria de su pasión. Entonces, allí, cierto, en este momento cuando nosotros vamos, y ante todo tiene mucho valor ir a hacer esta oración ante el Santísimo a las 3 de la tarde. Allí podemos obtener bendiciones por nosotros, por nuestras familias, orar por los difuntos y obviamente por los vivos, porque nosotros somos personas muy necesitadas de la oración, y más en este momento donde la humanidad estamos tan engañadas por el mundo, porque el mundo hoy nos ofrece cantidad de cosas, pero todas que nos van llevando al pecado. Entonces yo invito a las personas que me puedan estar viendo en este momento, aprender a hacer esta devoción. Es cuestión de uno comenzar una disciplina, y la oración es muy importante en la vida de cada persona, y más nosotros que decimos ser cristianos bautizados. Entonces aprovechemos, porque estamos en tiempos difíciles, donde hay mucha tribulación en nuestra iglesia. Entonces es importante orar. Algo muy importante, orar por los sacerdotes, por la iglesia, por el Papa, por nuestras familias. ¿Qué más les digo? Nosotros las personas debemos aprender a orar, porque a través de la oración nosotros vamos transformando nuestra vida, la vida de ser de mucha libertad, mucho libertinaje, a tener una vida como más conforme a la voluntad de Dios, que es lo que todo cristiano debemos de aprender. ¿Qué más les puedo compartir? En la Divina Misericordia, o sea, Jesús a través de su instrumento nos dejó esta santa, que es la que nos habla muchas cosas bonitas de la Divina Misericordia. Hay un libro de ella donde podemos aprender y darnos cuenta que tanto nosotros debemos aprovechar esta hora de la misericordia, que es a las 3 de la tarde. Así que yo los invito a todos, a todas las personas que queramos obtener grandes bendiciones, grandes regalos de Jesús,
porque Jesús es grande y misericordioso, como Él mismo nos lo dice, la hora de la misericordia, que es lo que nosotros necesitamos de Él, esa gran misericordia para nuestra vida, para nuestra alma. Y en esta experiencia de la oración vamos a darnos la oportunidad ahora de ir al taller de San José. Cuando uno está siempre a puertas de tomar grandes decisiones en la vida, la experiencia de la oración es la que complementa ese ejercicio que todos nosotros hacemos constantemente en nuestra vida, y es el ejercicio de tomar decisiones. Miren, si ustedes se ponen a pensar, todos los días son un conjunto de decisiones. Desde el momento en el que abres los ojos, comienzas a tomar la decisión si te levantas ya o te levantas 5 minutos después. Y hay decisiones que se van volviendo incluso innatas en nosotros. Pero también hay momentos en la vida en los que tenemos que tomar grandes decisiones que nos implican unas renuncias, que nos implican hacer unas opciones, y esas opciones nos implican asumir unas responsabilidades. Y es de lo que nos va a hablar la hermana Carmen hoy desde el taller de San José. Esa situación de la vida de José al decidir casarse con María, cómo se convierte también en una gran decisión fundamental para la historia de la salvación, para la historia que Dios ha escrito en su pueblo. Y es interesante descubrir cómo precisamente en ese pueblo, con su forma de ser, con sus costumbres, con sus tradiciones, Dios va poco a poco revelando su acción salvadora. Hermana Carmen, háblanos de San José. Bueno, hoy en el taller de San José vamos a continuar hablando de las bodas de José y María. En el programa anterior veíamos un poquito cómo se celebraban estas bodas en el pueblo de Israel, estas 12 etapas que tenían los esponsales y luego las bodas en sí. Recordemos entonces que para las mujeres las bodas se realizaban entre los 13 y los 16 años y para los hombres alrededor de los 18 y 25 años. De hecho, nosotros cuando leemos en los evangelios no nos van a dar muchos detalles de cómo fueron las bodas entre María y José, pero sí por un dato que dicen los evangelistas, con una joven llamada María. Entonces ya ahí nos da el dato de que María era una persona joven, y por las tradiciones que conocemos en el pueblo de Israel nos damos cuenta que también José era una persona joven. Cabe suponer de que José también estuvo muy pendiente antes de las bodas de la Santísima Virgen María. Recordemos el texto de la visita de María a su prima Santa Isabel. El texto bíblico no nos está diciendo que José la acompañó, pero sabiendo que ya María se encontraba también encinta y que ya el ángel le había dicho a San José que no tuviera miedo en tomarla por esposa, y ella enterándose de que su prima ya tenía 6 meses de embarazo, va a visitarla. Suponemos que San José en este momento acompañó a María a visitar a su prima. ¿Por qué lo podemos deducir? Por las distancias del viaje, por lo peligroso, por los riesgos que se corrían, ¿sí? Y ya había un compromiso entre ellos dos. De las bodas de José y María, entonces, Mateo no nos narra, ni San Lucas nos dicen cómo se realizaron, dónde se realizaron, pero sí sabemos de que se realizaron estas bodas. Y José lleva a María a su casa, la toma por esposa. Según los padres de la iglesia, que son los que más nos hablan de este matrimonio de María y de José, nos dicen que fue un matrimonio legal por la parte jurídica y también por esta parte que se realizó de responsabilidad, de compromiso de parte de María hacia José y de José hacia María. Y que sabemos de que la virginidad de María no fue un obstáculo
para la paternidad de José. Esto después nos damos cuenta y lo vemos cuando José públicamente le da el nombre al niño Jesús. Es el padre adoptivo, el padre en esta tierra del niño Jesús. Entonces, estas bodas de José y María, que no encontramos ninguna descripción, sabemos de que se dieron bajo una actitud muy amorosa entre los dos, porque una joven casta, una joven virgen, también íntegra, no era obstáculo para una persona, en el caso de José, que sabemos de que era un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que también era casto, porque se supo conservar todo para la Santísima Virgen María, cumpliendo y realizando en él este proyecto de salvación que Dios Padre quiso escribir contando precisamente con él. Que entonces el modo como José y María realizan estas bodas nos ayuda a comprender cómo ellos se dispusieron para vivir todo un matrimonio desde la parte jurídica, desde la parte legal, en la parte social, pero ante todo sin poner obstáculos al plan de Dios que iba realizando en ellos, este hogar que iba constituyendo en ellos, esta nueva familia para que su verbo se encarnara. ¿No les ha pasado que uno no siempre tiene toda la actitud de orar? Hay días en los que uno se levanta y como que pocas cosas le fluyen. Y eso parte precisamente porque los seres humanos somos muy contingentes, muy cambiantes, y asimismo nuestros sentimientos. Algunos días somos muy inspirados para orar, nos fluye, sentimos fuerte la presencia de Dios, pero hay otros en los que nos sentimos como en esa experiencia de desierto. No hay como mucha fecundidad en la oración. Lo que me parece a mí gratificante de ello es que la gracia de Dios no depende de la actitud sentimental que yo tenga, sino que la gracia de Dios depende de la intención del corazón. Y entonces, qué bonito cuando yo, con buena intención, soy capaz de acercarme a esa experiencia de la oración. Miren, les voy a contar una historia corta antes de darle paso a la siguiente sección. Un señor no sabía cómo orar. Y como no sabía cómo hacerlo, quiso aprender a orar y compró un pequeño libro de oraciones. Pero un día, al salir de viaje, olvidó llevar su libro de oraciones. Y al montarse en el bus, recordó que le faltaba eso que era tan importante para poder orar. Y simplemente cerró los ojos y le dijo a Dios: voy a recitar varias veces el abecedario y tú formas las palabras que crees que saldrían de mi oración. Y con esta historia ilustro lo sencillo de la oración, pero también lo grande de la oración. Y orar en familia ha de ser también una experiencia que todos los días debemos luchar por no perderla. Nuestros abuelos no pasaban ni un día sin orar en familia. El rezo del Santo Rosario, alguna novena, ir juntos a la Eucaristía. Qué bueno que eso lo podamos seguir cultivando en nuestras familias hoy. Orar en familia con la palabra de Dios. Sentarnos en familia y escuchar alguna conferencia formativa, de las que tantas encontramos en internet, en YouTube. Pero sobre todo, que no se pierda el espíritu de oración. Vamos a seguir escuchando, acompañados por el Padre Leandro, las enseñanzas del Papa Francisco en Amoris Laetitia. Un saludo muy especial para todos ustedes. Desde este espacio Somos Familia. Hoy daremos inicio a la exposición del capítulo 3 de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. Este capítulo lleva como título La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Y en una breve introducción, el Papa Francisco nos dice: ante las familias y en medio de ellas debe volver a resonar siempre el primer anuncio,
que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario, y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Porque nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Y toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, es decir, del primer anuncio. La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una mera defensa de una doctrina fría y sin vida. Porque tampoco el misterio de la familia cristiana puede entenderse plenamente si no es a la luz del infinito amor del Padre que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Dentro de ese marco, este capítulo recoge una síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. También aquí el Papa citará varios aportes presentados por los padres sinodales en sus consideraciones sobre la luz que nos ofrece la fe. Ellos partieron de la mirada de Jesús e indicaron que Él miró a las mujeres y a los hombres con los ojos que se encontró con amor, miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y ternura, acompañando sus pasos con verdad, paciencia y misericordia al anunciar las exigencias del reino de Dios. Así también el Señor nos acompaña hoy en nuestro interés por vivir y transmitir el Evangelio de la familia. Veamos cómo Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. Frente a quienes prohibían el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña que todo lo que Dios ha creado es bueno. No hay que desechar nada. El matrimonio es un don del Señor. Al mismo tiempo, por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divino. Respeten el matrimonio, el hecho nupcial, como nos diría el autor sagrado del escrito a los Hebreos. Ese regalo de Dios incluye la sexualidad. No os privéis uno del otro, nos dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios. Los padres sinodales recordaron que Jesús, refiriéndose al designio primigenio sobre el hombre y la mujer, reafirma la unión indisoluble entre ellos, si bien diciendo que por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Si lo leemos en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. La indisolubilidad del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, no hay que entenderla ante todo como un yugo impuesto a los hombres, sino como un don hecho a las personas unidas en matrimonio. La condescendencia divina acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, orientándolo hacia su principio a través del camino de la cruz. De los evangelios emerge claramente el ejemplo de Jesús, que anunció el mensaje concerniente al significado del matrimonio como plenitud de la revelación que recupera el proyecto originario de Dios. Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original. La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo, restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. La alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la plena revelación de su significado en Cristo y en su Iglesia. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de la comunión. El Evangelio de la familia
Atraviesa la historia del mundo desde la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, como lo leemos en el libro del Génesis, hasta el cumplimiento del misterio de la alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero, como lo encontramos en el libro del Apocalipsis. El ejemplo de Jesús es un paradigma para la Iglesia. Él inició su vida pública con el milagro en la fiesta nupcial en Caná de Galilea. Compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas y con la familia de Pedro. Escuchó el llanto de los padres por sus hijos, devolviéndoles la vida y mostrando así el verdadero sentido de la misericordia, la cual implica el restablecimiento de la alianza. Esto aparece claramente en los encuentros con la mujer samaritana y con la adúltera, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús. La encarnación del Verbo en una familia humana en Nazaret conmueve con su novedad la historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María al anuncio del ángel cuando germinó la palabra en su seno, también en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María, en la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la adoración de los magos, en la fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido y humillado, en la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley escuchando la sabiduría de Jesús adolescente, y luego penetrar en los 30 largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus propias manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus padres hasta hacerla fructificar en el misterio del reino. Este es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el misterio que tanto fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del Niño Jesús, a Carlos de Foucault, del cual beben también las familias cristianas para renovar su esperanza y su alegría. Por último, la alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret ilumina el principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Enseñe la familia del Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología. Gran lección de vida doméstica es para nosotros la familia de Nazaret. Esto es todo por hoy. Qué bueno, después de este momento tan especial y después de las secciones de nuestro programa, terminar con ese compromiso de la oración. Que la oración se vaya permeando cada día más en nosotros y que de esa manera podamos seguir profundizando en la experiencia de la fe y de la vida cristiana. Alguna vez los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y Él les respondió: cuando oren, digan: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de Redescubrir.
Gracias a todos por vernos. Gracias por estar atentos a nuestro programa. Recuerden en YouTube, Parroquia La Inmaculada Amalfi. Ahí están todos los programas que realizamos para ustedes con tanto cariño, para que los compartan con sus familiares y amigos y todos podamos seguir aprendiendo, redescubriendo la fe por esta herramienta tan maravillosa que a través de Teleamalfi realiza nuestra parroquia. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa y nos vemos en una próxima oportunidad.